Buenos días, un cordial saludo a todos los presentes. Es un placer compartir con ustedes una reflexión profunda sobre el deber ético del contador público, no solo desde la perspectiva profesional y técnica, sino también a la luz de las teorías filosóficas contemporáneas, ¿sí?, que abordan la ética, el comportamiento humano y la sociedad. En particular, nos basaremos en las ideas de tres pensadores importantes que, aunque no se centran directamente en la contaduría pública, estas reflexiones ofrecen un marco interpretativo que pueden aluminar el ejercicio ético del contador público, los cuales son la filósofa de la Cortina, el filósofo Byung-Chul Han y el filósofo Johann Carlos Mills, ¿sí? Antes de empezar, pues vamos a hablar un poco sobre el concepto como tal de la ética. Se tiene que la ética en su forma más simple pues, es un conjunto de principios que guían el comportamiento humano, ayudándonos a distinguir entre lo bueno y lo malo en las relaciones y en las actuaciones de la persona profesional. Tenemos que los contadores públicos no solo manejan números, ¿sí?, también manejan confianza. La información financiera tiene un impacto directo en las decisiones económicas de las empresas, los inversores y en última instancia en lo más importante que es la sociedad en general. Esos principios como la transparencia, la honestidad, la objetividad son esenciales para el trabajo de los contadores públicos, en el cual esta información sea contable y para que las decisiones basadas en esta información sean responsables a las necesidades de una sociedad. Ahora nos basaremos pues como tal en la idea de Adela Cortina. Adela Cortina, podemos hablar un poco de ella, es una filósofa española muy buena, enfocada principalmente en la ética y la moral. Entonces, Adela Cortina define la ética como un conjunto de principios y valores que regulan la vida humana en sociedad, enfocándose en la ética del bien común y en la justicia social. Según Cortina, eh, la ética debe estar orientada a una coexistencia pacífica entre los individuos y la creación de la sociedad más justas y solidarias, ¿sí? Entonces, Adela Cortina define en un contexto de la contaduría pública este principio, se traduce en la necesidad que el contador no solo actúe en la función de los intereses de una empresa o de un cliente específico, sino también considerando la responsabilidad de velar por la transparencia financiera, la rendición de cuentas y la correcta distribución de los recursos. Adela Cortina también subraya la necesidad de construir necesidades más justas para el contador público. Esto significa que su labor no debe estar sujeta exclusivamente por los intereses económicos inmediatos, sino que debe tener en cuenta el bienestar de las personas afectadas por esta información financiera, desde los empleados hasta los consumidores y el mismo Estado, que el Estado pues somos todos nosotros, ¿sí? Adela Cortina también tiene que la ética es una práctica en comunidad. En este sentido, la ética del contador público debe ser un ejercicio colectivo, ¿sí? En este sentido, la idea del contador público debe ser un objetivo colectivo con el fin de que se prioricen los valores de la honestidad, la confianza y la equidad y las relaciones profesionales, construyendo contribuyendo a la construcción de una sociedad más confiable y responsable, ¿sí? Ahora nos basaremos un poco sobre el filósofo Byung-Chul Han, en el cual pues es un filósofo surcoreano, ¿sí? En su obra, basándonos en su obra En la sociedad del cansancio, analiza los efectos de la sociedad neoliberal sobre el individuo, enfocándose en la hiperexigencia, el agotamiento y el autocontrol, ¿sí? Entonces, ¿qué nos dice este filósofo que nos redacta? Una sociedad donde el éxito personal y la eficiencia son las únicas medidas del valor. Han de describirse una sociedad individualista en la que las personas se vean presionadas a rendir siempre al máximo sin importar efectos emocionales, sociales o éticos en sus acciones, ¿sí? Entonces decimos como tal que para Win Han, una sociedad donde la productividad y los resultados son lo que definen a las personas, los contadores públicos pueden verse
presionados a tomar decisiones que prioricen la eficiencia y el éxito a corto plazo donde los principios éticos, ¿sí? Esto puede llevar a comprometer la veracidad de la información financiera, como lo hemos visto en los escándalos empresariales y financieros a nivel mundial. El contador ético debe reconocer y revisar estas presiones, equilibrando exigencia profesional y la responsabilidad social, ¿sí? También otro apartado de Byung-Chul podemos decir que habla del agotamiento del sujeto, que se ve forzado a ser su propio jefe, tomando decisiones y ajustando sus acciones completamente en función de lo que el mercado espera. Para el contador público, este agotamiento puede manifestarse en una tensión de ceder a la manipulación de los estados financieros, en la falta del rigor profesional. La ética debe servir de freno a este agotamiento y recordar al contador su función social más allá de las cifras, ¿sí? Entonces, Byung-Chul Han propone la necesidad de encontrar nuevas formas de resistencia ética frente a la sociedad del cansancio, ¿sí? En el caso del contador público, esto implica poner en primer plano la dignidad humana y el bien común, el bien social, antes que la mera eficiencia técnica o la maximización de los beneficios. Por último, vamos a hablar como el aporte que tiene en relación a la ética del filósofo John Carlos Minich, ¿sí? Es un filósofo, vamos a destacar su obra La narración y la hostilidad, donde nos dice que la narración es fundamental para dar sentido y coherencia a nuestras vidas, ya que las historias que contamos sobre nosotros mismos y sobre el mundo son las que más nos permiten comprender nuestras acciones y nuestras relaciones con los demás, ¿sí? Entonces, por otro lado, también aborda la hostilidad que emerge cuando las narrativas se ven interrumpidas o distorsionadas en el contexto de la contaduría pública. A nosotros, los contadores públicos, la hostilidad puede surgir cuando los números y las historias que cuentan los estados financieros no coinciden con la realidad o son manipulados, ¿sí? Lo que crea desconfianza y desconflicto en un ambiente social. Entonces, podemos decir que desde una perspectiva de Menich hacia los contadores, tenemos que la narración tiene el poder de construir confianza. El contador, como narrador de los hechos financieros en una empresa, tiene el deber ético de construir una narrativa coherente y transparente, ¿sí? En el que la verdad no sea alterada para construir con intereses particulares. La historia financiera debe ser fiel a la realidad, sin distorsionar los datos ni ocultar la información que pueda comprometer como la confianza que brinda esa función pública. En otro contexto de desinformación y manipulación, la ética del contador se convierte en una forma de resistencia contra la hostilidad hacia la verdad y la transparencia. En el mercado global lleno de manipulaciones y contribuciones a la construcción de una narrativa que fortalece la confianza y el entendimiento mutuo. Tenemos que para mí también señala que las narrativas pueden ser poderosas, ¿sí? Tanto para el bien como para el mal. En este sentido, el contador debe ser consciente de que su labor no solo consiste en narrar los hechos financieros, sino en hacerlos con responsabilidad ética, sabiendo que la historia que cuenta tiene un impacto profundo en la percepción pública y en las relaciones económicas. Entonces, ya como para centrarnos un poco más en ese deber ético, ¿sí? En esa, en ese deber ético que tiene el contador público con la sociedad, ¿sí? Va más allá del cumplimiento técnico de normas y exige hacia un compromiso profundo con la justicia social, la transparencia y el bien común. Siguiendo las perspectivas de Adela Cortina, Carlos Giancarlo Menis y Bunyi Chun, el contador debe actuar como un agente de confianza pública, resistiendo las presiones de la sociedad neoliberal que exige eficiencia y costa de la ética,
y siendo un narrador responsable de la verdad financiera. La labor del contador público no solo se debe atender a los intereses de una empresa o cliente, sino también a contribuir al bienestar colectivo, garantizando que la información financiera sea precisa, honesta y justa para contribuir a una sociedad más equitativa y transparente, ¿sí? Y así el contador se convierte en un pilar de confianza y de responsabilidad social, desempeñando un rol fundamental en la ética de la economía contemporánea. Eh, no es más, muchas gracias, que pasen un excelente día.